Bueno, el día de hoy vamos a continuar con la entrevista que estamos haciendo para los escritores de la colección Arpegio de Emociones, una colección en clave de do que genera una relación entre la música y la literatura. El día de hoy nos encontramos con otra parte de los escritores que hacen es parte de esta colección y que precisamente vienen a contarnos un poquito acerca de su experiencia en la escritura de estos textos, en la publicación, nos vienen a hablar un poquito de su obra. Y como a mí me gusta, entonces vamos a presentarnos, a conocernos antes de iniciar con esta discusión. Así que, queridos escritores, bienvenidos. Este espacio está diseñado exclusivamente para ustedes. Bueno, yo los voy a ir mencionando. Entonces vamos primero con Ava. ¿Qué tal si nos cuentas un poquito de quién eres tú y cómo llegaste a las letras? Hola, bueno, yo me llamo Ava, espero que todos estén muy bien. Tengo 26 años, estudié Derecho, ahora estoy estudiando Periodismo como segunda carrera y la verdad mi conexión con las letras fue desde que yo era niña, me gustaba mucho escribir, me acuerdo que hacía historias en cuadernos y eso se los pasaba a mis amigas y empezaban a circular por todo el salón de clases. Entonces esa conexión con las letras yo siempre la tuve. La verdad es que después con el pasar de los años la perdí, lo dejé en pausa, medio olvidado, pero cuando llegó la pandemia en el año 2020, 2021, con el confinamiento me refugié mucho en las letras. Me nació otra vez la inspiración de escribir y desde ese momento no he parado. Ha sido historia tras historia tras historia. Y bueno, en ese momento cuando empecé publicando en Wattpad, sigo publicando por ahí, pero después también empecé a ver estas otras alternativas, empecé a seguir a varias editoriales por Instagram y así empecé a participar en algunos concursos, en algunas convocatorias y esta es la segunda donde quedo, así que igual estoy muy agradecida y emocionada con la editorial. Y eso, planeo seguir escribiendo, es algo que realmente me apasiona mucho, eh, especialmente lo que es el mundo como... Me gusta mucho la fantasía, no he escrito libros de fantasía aún, pero lo tengo para el futuro y lo que me gusta más ahondar es la personalidad de los personajes, me gusta mucho la parte psicológica, así que ese es como mi principal fuerte, trato de hacer personajes bastante complejos, pero que estén muy bien desarrollados. Ava, muchísimas gracias. Creo que por aquí han pasado un 70% de los escritores que yo les puse escritores post-pandémicos, que desde el momento de la pandemia los agarró y fue ese momento que los revolcó y les dijo, bueno, ¿sí? Si algo sucede, te vas a morir con el deseo de haber sido un escritor, de haber tenido tus historias guardadas, entonces es el momento, sobreviviste, eres una persona que logró pasar esta etapa y muchos dijeron, ahí pandemia para mí fue ese despertar y me alegra mucho porque para mí también lo fue. Pandemia fue el momento en el que dije como, bueno, es ahora o nunca, ya sobreviví y ya me voy a ser responsable del resto de existencia que me queda. Entonces, qué bueno que estábamos del club de los pospandémicos. Me Bueno, ayudó mucho con la inspiración. Y me faltó decir que soy de Chile, soy del sur de Chile, específicamente de Puerto Montt. bueno, tenemos a una chilena, vamos a ver cómo sigue esto. Álvaro Matías, ¿qué tal si nos cuentas un poquito de ti? Bueno, pues nada, qué honor estar aquí, primero que nada, y conocer a las compañeras y los compañeros que colaboraron aquí, y pues a la editorial, y pues no sé, estoy muy emocionado. Yo amo mucho la literatura y desde siempre, creo que siempre fue un lugar feliz para mí, y creo que siempre fue un lugar en donde me sentía que brillaba. Y como desde chiquito me acuerdo, creo que la primera vez que escribí algo que dije, me gustó, fue cuando era chiquito y pues era una clase de poemas en la secundaria y pues de pronto pues tocó hacer un poema en un examen y yo lo hice rapidísimo y había muchas preguntas de poesía, pero no les hice caso y me concentré en hacer el poema. Obviamente saqué una pésima nota, pero el maestro eh, leyó el poema enfrente de la clase porque le gustó y eso para mí fue como wow. Y después una amiga lo colgó en su pared y dije, ay, igual y esto es algo que se me da, ¿no? Y creo que ese ha sido un refugio de decirme
que la literatura era quizás algo que se me la daba y pues luego lo dejé mucho tiempo y me dediqué a las ciencias porque siempre me dijeron que en las ciencias había más trabajo. Y, y pues, pero pues a través de eso descubrí que la ciencia y las artes pues claramente están muy unidas, muy, muy unidas y que se pueden unir y se tienen que unir cada vez más. Y pues bueno, pues justo lo que estudié fueron ciencias cognitivas y entonces es mucho sobre el cerebro, sobre cómo funciona nuestro cerebro y cómo está tan ligado eh, las ciencias y la literatura a través del lenguaje, ¿no? Y a través de muchas cosas. Y pues bueno, pues de ahí empecé a escribir pues cuando podía, cuando se me daba y pues cuando encontraba los tiempos, obviamente también la pandemia pues fue un lugar en donde nos encerramos y pudimos escribir, ¿no? Y pues creo que también está en los genes. Yo también soy chileno, bueno, mitad chileno, mitad mexicano. Y pues creo que en Chile se da muy bien la literatura, ¿no? Como no sé por qué, pero brota mucho. Yo no sé si es por el, los paisajes que te hacen contemplar mucho y la literatura es muy contemplativa o porque quizás hay menos cosas que hacer que en otros países. Eh, Pero tienes una muy pero buena combinación de raíces. sí, la verdad, pues mucha suerte. Y pues eso, pues bueno, y pues creo que justo es una flor que se da mucho la literatura en Chile, ¿no? Y pues bueno, siempre me gustó colaborar en eso y pues bueno, enos aquí en, en este lugar. Álvaro, muchísimas gracias. No solo en Chile, México también es un lugar muy prolífico en el hecho literario. Se produce muchísima literatura de terror, se produce muchísima novela negra y una novela negra de muy buena calidad, muy bien escrita. Entonces, como te digo, eres privilegiado en la raíz de tu existencia, porque son dos países que tienen una muy buena producción literaria y también muy buenos exponentes de la literatura. Entonces hay muchísima tela de dónde cortar y referencias para uno aprovechar. Como escritor, nuestra religión son los libros de otros escritores en los que podemos aprender muchísimo. Bueno, ¿qué tal si Juan Jesús nos cuenta un poquito acerca de quién es él y cómo llegó a este mundo sin retorno de las letras? Hola, yo soy del sur de España y mis orígenes están más en el cine. Yo hice un curso de cine y realicé un par de cortos. Y entonces mi escritura se orienta más a lo que era el guión cinematográfico. Lo que pasa que cuando ya llevas un par de cortos y te das cuenta de cómo es esto, pues dice, prefiero escribir que cuento solo conmigo y no tengo que hacer un corto que cuento con 17.000 personas para ponerlas de acuerdo. Entonces como que me planteé escribir una novela. Y el relato, en verdad el relato me inicié hace poco como campo de prueba para la novela. Porque en verdad, ya te digo, la única experiencia era escribir guiones, que es diferente lo que es la redacción. Y bueno, y reseñas también reseño para varias, para varias webs literarias. Y hasta ahí para mi experiencia como escritor. El relato, pues ya te digo, como campo de entrenamiento, no se me da mal. Creo que este es el tercero que publico con vosotros en diferentes géneros. Y nada, yo empecé a escribir antes de la pandemia, así que no me considero un escritor pandémico. Y creo que en la pandemia es cuando menos escribí. Pero bueno, aquí estamos. Ah, yo sí decía, no sé, yo siento que tú ya habías pasado por este espacio porque como que tu cara me parece conocida. Ya te iba a preguntar, yo ya nos habíamos visto en otra ocasión aquí en este mismo espacio, qué bueno tenerte otra vez. Eso me alegra mucho porque creo que como editorial uno de nuestros objetivos es precisamente tener un grupo de escritores con quienes contar y con quienes hacer equipo. No se trata solamente de que acudan y luego se retiren a buscar otras oportunidades, sino que trabajemos de la mano para poder hacer muchísima literatura de buena calidad y tan interesante como la que estamos tratando el día de hoy. Nos vimos en el erótico. Sí, ay, no.
Yo me acordé otra vez, esa entrevista fue una cosa, no se imaginan. Ya no podemos hacer spoiler, que me da pena y me pongo roja. Bueno, ¿qué tal si Edward, si pronuncio mal, por favor me corriges porque pienso que es un nombre que no he pronunciado comúnmente. Nos cuenta un poquito acerca de quién es él y cómo llegó a este mundo. Hola, gracias por el espacio, se agradece sobre todo para todos los escritores latinoamericanos. Mi nombre es Evald Meyer y soy de Chile, de Viña del Mar específicamente, y entro a la literatura de forma oblicua en realidad. Yo soy profesor de historia y mis primeros textos los escribí en Praga, en realidad, en República Checa, por haberme ganado una beca ahí del Estado checo, el siglo pasado, sí, bastante antigua de doctorado, y ahí comencé a escribir paralelamente, digamos, mientras escribía mi tesis doctoral, que era de historia, escribía textos, cuentos sobre todo, más que otra cosa, cuentos, y por ahí comencé a entrar, y de hecho algunas editoriales ahora están publicando algunos cuentos, tengo varias publicaciones, tengo mi primer libro que se llama Cuentos bajo cero, lo publiqué en Valparaíso el año 2006. Después publiqué Piso 13 en Buenos Aires, Argentina, el 2012. También son dos textos de cuento, en realidad, son dos volúmenes de cuento. Y tengo libros de historia también publicados, pero claro, la literatura es una pasión sumamente importante. Este cuento en particular, por el cual se seleccionó, entro, como les digo, a la literatura por temas, digamos, más bien de estética literaria, de escritura literaria, ¿no? Siempre me llamó la atención porque el tema con las ciencias sociales es que hay muchas, son muy áridas, entonces nadie quiere leer un texto de historia, ¿no? Como un poco latero, en realidad. Claro, sí, es verdad, digamos, hay que decirlo, filosofía, historia, incluso los papers de literatura son bastante lateros, entonces, ¿qué pasa? Uno trata de buscar una mejor, digamos, expresión en la literatura que es más amable, más hermosa, más rítmica, ¿no? Sí, yo creo que por ahí hay un tema desde mi perspectiva para entrar y me voy quedando ahí. ¿Ah? Me voy quedando y hago una especie de carrera paralela. Yo ya llevo más de 10 años en esto, pero siempre les digo, yo soy como un poco escritor de closet, ¿no? O sea, era como que era profesor, no sé, me gusta el ajedrez, me gusta la música, me gustan varias cosas, pero la escritura era algo muy querido, pero que siempre lo tenía un poco guardado ahí, ¿no? Entonces yo creo que por ahí entré, más que nada, más que por temas específicamente de literatura, me encanta escribir, digamos, escribo profusamente, es una pulsión. Ahí me quedo con algunas definiciones, ¿no? La escritura para mí es una pulsión. Eso. Uy, muchísimas gracias. Sí, me encanta que tengamos esa conversación acerca de la forma en la que a los lectores les llega cierta información. También como estudiante de filosofía digo, ¿por qué? ¿Por qué hacen tanto artículo sabiendo que los textos más impresionantes de la filosofía lo hicieron en diálogos, lo hicieron en novelas, lo hicieron en cuentos y estamos como atrapados en ese momento de la historia en donde para hablar de historia o para hablar de filosofía o para hablar de algún tema interesante, tienen que hacer unos ensayos que no son asequibles para un lector promedio, se esfuerzan como que sea dificultoso. Creo que aprendemos en la academia que entre más enredado, entre más tejido esté lo que queremos decir, como que tiene más relevancia en el momento en el que hacemos la publicación, en el momento en que hacemos una ponencia, ¿no? Si una ponencia suena muy normal, si suena muy natural, si está atravesada por una historia, no somos bien vistos en el mundo académico y profesional. Se le denota a uno como menos profesional si su escritura es mucho más literaria y menos con este tinte teórico o científico. Me ha pasado mucho que yo en mi carrera escogí la línea de las letras porque estudio filosofía y letras y soy de ¿Ya? las primeras personas que escoge la línea en un programa que lleva años, la línea de las letras. Te dice, no, yo de esto quiero el componente de las letras, me quiero graduar con una novela y es como, pero somos filósofos, sí, sí, pero la filosofía puede estar atravesada por otras cosas que hagan que el lector se interese. Entonces estoy de acuerdo con que también siento que la historia
se ha expresado de forma muy cuadriculada cuando la historia es muy interesante, cuando es contada a través de otros lenguajes que no sean propiamente los teóricos. Pero Es que hay un prejuicio ahí, hay un prejuicio, ¿ah? Hay un prejuicio, sí, yo diría. Hay un prejuicio respecto a que la literatura creativa, ese sería el englobar este tema. Hay un tema ahí como que rebaja, como que se hace superfluo, ¿no? Entonces, pero seamos realistas, porque en realidad la masificación de ciertos textos académicos han sido a través de la literatura. Eso es lo que decías tú, o sea, Sócrates, Platón, básicamente, yo no soy experto en filosofía, son textos literarios, digamos, o sea, ellos lo hacen así. Y esa es la forma que tienen para visualizar. Entonces, esto de los papers tan complicados, de este lenguaje, ¿ah? Es un sí, tema, es un tema. como que los problemas filosóficos mejor planteados aparecieron en poemas. De Claro, repente, tremenda reflexión filosófica de Parménides, en un poema, en claro, un pedacito de poema que alcanzaron a agarrar por ahí. Y entonces nos correcto, atraparon ahí. Yo solo aprendí a escribir ensayo, artículo. Ya. Eso fue todo lo que aprendí. Yo que me he revelado ya en los últimos años de carrera que a escribir mis textos en cuentos, en otros formatos, pero ha sido un proceso para poder llegar al punto de que en la academia se me permita hacer ese tipo de filosofía un poco menos académica y pues ya estoy relegada, no soy la oveja negra ahí, ya nadie se quiere juntar conmigo. Ah. Bueno, como estamos hablando el día de hoy de arpegio de emociones, como les decía, esta es una colección en clave de do, así le pusieron, y es la relación que podemos entablar entre la música y la literatura. A veces pensamos que las artes están muy separadas, pero creo que cuando uno es una persona que está en el mundo de las artes, se da cuenta que el teatro, que la literatura, que la música y que otras artes están muy entrelazadas entre ellas y que hay muchísimos caminos y muchísimas bifurcaciones que podemos encontrar y pues este experimento es arpegio de emociones. Así que, ¿qué tal si conversamos un poquito acerca de las relaciones que ustedes encontraron entre música y literatura o cómo expresaron esas relaciones, ¿no? La última conversación que tuvimos, que es precisamente los compañeros de la entrevista anterior, lograron encontrar muchísimas relaciones, entonces quiero saber las de ustedes. Vamos a ver qué tal si Álvaro nos cuenta cuál fue su relación, cómo lo encontró y qué es la conexión que hay entre estas dos grandes exponentes de las artes. No, pues creo que van de la mano siempre, ¿no? La música y la literatura, pues creo que no me dejarán mentir, pero yo creo que todos tenemos una música interior al escribir, ¿no? Y bueno, no sé, yo cuando escribo, pues en mi mente tiene que sonar bien, ¿no? El ritmo del texto, la cadencia, todo eso, como que hay una musicalidad dentro, ¿no? Y no se diga, bueno, de la poesía y la música, pues hay musicalidad en la poesía y hay poesía en la música, ¿no? Y pues de eso ya, pues de lleno, ¿no? Pero pues también hay algo muy interesante que también hemos explorado a veces en algunas revistas que hemos publicado con amigos y así, sobre también, si ponemos un poco de ciencia también, pues resulta que la música y el lenguaje están manejados en muchas áreas del cerebro, en las mismas, ¿no? Comparten muchísimas áreas del cerebro. Y pues eso es muy interesante porque eh, pues creo que la música cerebralmente nos ayuda a mejorar el lenguaje y viceversa también, ¿no? Y pues también hay un ping pong muy grande entre la música y la literatura, ¿no? Como no sería lo mismo la literatura de Murakami y los cuentos de Murakami, sino pues tuviera esas referencias de la música y a la música de jazz y así que hace todo el tiempo, ¿no? Como que no se sentirían igual. O no sé, por ejemplo, también la música, pues la música clásica, pues ¿qué sería de la música clásica sin un referente como lo fue ay, se me olvidó, pero resulta que hay un filósofo justamente que ayudó a componer una pieza que es muy conocida, que aparece al principio de 2001, La Odisea del Espacio.
esta escena donde están los monos, este, como muy épica esa canción. Resulta que es una canción que fue escrita por Nietzsche. Nietzsche también era compositor y era uno muy bueno. Y entonces resulta que pues hay un montón de autores que también pues daban con la música por eso, porque pues tiene también una conexión incluso pues cerebral, ¿no? Esa relación entre la palabra y la música y creo que también es un poco algo que exploro en el cuento, pero pues ya hablaremos de eso más tarde, pero pues bueno, me gustaría mucho también saber sus opiniones. Me gusta mucho cuando hay gente que es de un área del conocimiento que yo no sé, que es desconocida porque traen datos muy interesantes, ¿no? Cuando de repente uno está acostumbrado a su área de conocimiento y usted se mantiene ahí y de repente llega alguien que hace una cosa completamente diferente y que la conexión es escribimos, hacemos historias, pero desde nuestras áreas del conocimiento, la forma en la que conectamos los puntos es totalmente diferente. Por ejemplo, me encantó eso de que el lenguaje y la forma en la que interpretamos la música está organizada en la misma parte del cerebro. Eso quiere decir que la decodificamos de una forma muy similar. Eso me parece muy, muy brutal. Bueno, ¿qué tal si nos lanzamos hacia el otro lado del charco y Juan nos cuenta un poquito acerca de cuál fue esa conexión que encontró entre estos dos géneros tan interesantes? Bueno, yo creo que la música, cuando hablamos de música, hablamos de buena música, ¿no? No de lo que se oye ahora. Yo creo que la música es literatura, ¿no? Es poesía con música, lo que son las canciones. Y yo en mi cuento particularmente lo que he hecho es usarlo como lenguaje universal, porque con la música yo creo que es como nos comunicamos también sin compartir el idioma y es que van súper unidas, pues ya te digo, la música es poesía, la poesía es literatura. Entonces, mm, cuentas historias, yo qué sé, también hay grupos que cuentan, se basan mucho en obras literarias, eh, siempre están muy, muy unidas. En grupos, yo qué sé, como te digo a ti, Iron Maiden, ahí tienen mucha épica, utilizan mucha literatura inglesa. Y esto por ponerte un ejemplo, pero yo creo que la mayoría de los grupos y eso se inspiran en ya en la literatura propia. Que eso se ha ido fragmentando en este momento en el que estamos, al menos desde la música latinoamericana. Un poco se ha perdido esa intención de comunicar un mensaje, sino que ahorita tiene que ver más con el cuerpo, porque también somos al menos desde Latinoamérica, somos un territorio bastante pachanguero, bastante musical. Y es un dilema que hay ahí, eso de buena o mala música, es un terreno pantanoso al que entrar me parece ahí como... Es pantanoso, pero es cierto. Hay buena y mala música, hay buena y mala literatura y se puede expandir a cualquier género. "Uy, yo sé, Y yo sé". música, hay mala música, vamos a ser sinceros, hay mala música igual que la hay buena. Pues yo no sé, yo soy de esos que difiere y piensa que hay música para todo tipo de personas y que yo no juzgo de bueno o malo, yo soy muy laxa en eso. Yo digo como, yo no entiendo lo moderno, pero si usted lo entiende y le gusta, su merced verá. Ay, ya no entro a pelear mucho porque respeto, creo que respeto todas las expresiones artísticas y musicales, porque para lo que uno podría entender como algo que no es bueno, hay un artista ahí detrás de trabajándola y sudándola y me siento como, ay, no. Es fuerte, es fuertecillo. Para mí es un tema que siempre me parece polémico, pero que me Ya te encanta digo que yo que la lo... música, a la música que yo me refiero como mala no suda mucho ese autor. Bueno, ya, aquí ya, drama. ¿Qué tal si Ava nos cuenta un poquito acerca de esa relación que ella encontró? Bueno, yo coincido bastante con varias opiniones, excepto quizá la de la música, pero en un sentido de que yo siento que para gustos los colores, también un poco llevándolo a la literatura, porque durante harto tiempo ha existido como ese estigma de que la literatura juvenil, por ejemplo, es como literatura basura. Y durante mucho tiempo, por ejemplo, en mi adolescencia, yo
sentía un poco de vergüenza de decir que leía literatura juvenil pese a que era un adolescente por este estigma que existía. Y me alegra que ya después de los 20 pude deshacerme un poco de esos prejuicios y empezar a ser yo y escribir literatura juvenil y leerla sin problema. Entonces, no sé, yo creo que para gustos los colores. Yo prefiero creer eso. Y respecto a la conexión, para no repetir como ideas anteriores, lo voy a llevar a un punto más personal. Yo la música la uso siempre para escribir, entonces la conexión que hago entre ambas es indispensable. Siento que me dejo fluir tanto en el momento en que estoy tecleando como en el momento en que estoy escuchando las canciones. Hay personajes que los asocio a ciertas canciones, hago playlists de ciertas historias y me ha ayudado también como a explorar otros mundos que quizá yo no estaba tan familiarizada respecto a géneros musicales. Por ejemplo, yo no escucho nada de rock, pero cuando creaba algún personaje que quería que tenga esos intereses, me metía a escuchar esa música y trataba como de meterme en su mente, en sus intereses. Entonces, yo lo veo más como una conexión en el proceso de creación literaria. Siento que va muy de la mano, al menos a mí me pasa eso, porque sé que hay escritores que no escriben con música, de hecho prefieren el silencio, pero yo sí o sí necesito música, así que esa es la conexión que yo hago. Me encanta, es una muy buena conexión, ¿sí? Como usted puede fluir con el ritmo de la música, incluso creo que uno puede escribir textos que vayan acorde a los ritmos, a todo lo que vaya generando una canción. Y también estoy de acuerdo contigo con lo que mencionas de para gustos colores, porque durante algún tiempo me dio pena decir que yo era una lectora a la que le gustaban muchas historias de Wattpad. Sí, como que me gusta, entro aquí y hay cosas muy interesantes, no sé por qué está tan satanizado. Hasta el año pasado leí Los Juegos del Hambre, precisamente por esta idea generalizada de que, ah, claro, si lees fantasía, porque también está muy asociada con la fantasía oscura, el fanfiction, ¿sí? Es como, está ahí como muy sospechoso, la gente como que cree que es de no tan buena calidad, pero en realidad creo que hay historias muy frescas y muy interesantes que solo podría encontrar uno en estos espacios. Entonces también estoy de acuerdo contigo ahí en esa línea entre lo bueno y lo malo dependiendo desde la lupa que se vea, ¿no? Desde lo canónico es difícil que uno encaje en estos espacios porque el canon siempre está buscando cosas que exalten tal vez, no sé, la profundidad del lenguaje y no tanto prevaleciendo otras cosas como el deseo que tiene la gente por comunicar algo, algo de su mundo, algo de su realidad. Pero bueno, no peleemos con el sistema porque este es un canal antisistema. Dejémoslo por un lado y nosotros vamos por el otro. ¿Qué tal si Edward, ya lo estoy pronunciando mal otra vez, nos cuenta un poquito acerca de la relación que le encontró? Bueno, ahí yo comparto la opinión que da la compatriota ahí de Puerto Montt. Eh, Escribí hace poco, publiqué una novela, tengo publicada tres novelas en realidad, pero publiqué una y una de ellas en particular tiene un playlist, es decir, tiene una banda musical, es decir, si existiera la posibilidad de colocar atrás del libro, en la portada, un CD, no sé, algo, una grabación, podríamos colocar una banda musical que sería ideal. De hecho, tengo la impresión de que hay algunos escritores que ya lo están haciendo, donde se coloca, digamos, lo que ellos escucharon o que les evoca, digamos, para esto. Esa novela en particular que escribí, además, le hice un video con un tráiler, entonces me di el trabajo de hacer un video con una música especial. Entonces creo que la relación, que al cuento corto voy, de que la relación entre música es fundamental y literatura, o sea, es decir, no están separadas, no son compartimentos estancos. Es más, esto es tan antiguo, siempre me causó mucho impacto la historia de Isidore Ducas, ¿no? Uno, quizá el uruguayo más famoso que existe en el mundo, ¿no? El creador del surrealismo, apodado el Conde Lutremont. Él escribió un solo libro, ¿no? Los Cantos de Moldoror. Y de hecho, él escribía en la noche, su única, él vivía en una guardilla en París en 1868 más o menos,
y su único mobiliario que tenía era una maleta llena de libros, un piano y su cama. Y él escribía en las noches. Pero ¿cómo lo hacía? Él escribía y iba tocando el piano. Entonces tenía en lo que escribió él, los famosos cantos, que son varios, él iba dándole un ritmo. Claro, los vecinos se quejaron eternamente de él porque en la noche, claro, figúrense ustedes un París sin música, sin altoparlante y con un piano tocando toda la noche, porque este escritor de este poeta escribía en ese tiempo, eh, eso llamaba la atención porque igual hay un ritmo ahí, o sea, el tipo lo hacía rítmicamente. Creo que en la poesía se nota más, pero en la escritura de prosa también es evidente. Eso yo creo que ahí hay que hacer un punto. Es decir, no es algo soslayable, como señalaba el el colega mexicano-chileno, es un punto importante ese también, ¿no? Ahí hay un tema trascendente con la música, es decir, no es alejado. A eso me quería, digamos, quería detener en ese punto más que nada, y se ha hecho hace mucho tiempo. Esto incluso hay estudios de que se hizo en la época de los griegos, de los romanos también, ¿no? Hay muchos, como tú debes saber mejor que estudiaste, digamos, filosofía y literatura. Hay componentes, hay estudios respecto a a la generación de poemas, sobre todo, y música. Claro, los instrumentos han variado, sí, ¿ah? No son los mismos instrumentos. Pero eso creo que es importante, es trascendente el vínculo. Sí, creo que incluso en la antigüedad había una conexión aún más profunda entre contar cosas y cómo le llegaba al pueblo, ¿no? El pueblo no se le llegaba solamente con un texto y ve y léelo, sino que habían toda una cosmovisión a partir de la narración oral, de cánticos, de himnos, ¿sí? De todo esto, y estaba conectado. Contamos algo, pero se cuenta de manera musical. Incluso estaban los bardos que también contaban un montón de historias a través de la música. Entonces, siempre ha habido una conexión muy estrecha entre estos dos géneros y me gusta que la aprovechemos y que podamos conversar hoy Bueno, sí. aquí de ella. Y de hecho si uno revisa la historia de la música, sobre todo con algunas, por ejemplo, grandes obras de ópera, grandes creaciones, son Wagner, me parece, hay otros varios de estos que han tomado leyendas medievales o de la antigüedad y les han colocado música. Es decir, ese ha sido el vínculo que han tenido, es decir, estas literaturas, digamos, antiguas, ancestrales, se les ha colocado música en la época contemporánea. Entonces, creo que es un tema muy recurrente. Sí, y ahora se hace muchísimo más práctico que linkean simplemente codiguito QR con, estamos hablando de esta canción y puedes ir directamente a una página y escuchar las canciones que acompañan o que los personajes están escuchando música y te linkean toda la música en el mismo libro y eso me parece muy interesante porque también oxigena la lectura. Tú vas, escuchas la Mm. referencia musical, regresas y continúas con la lectura y te sientes más conectado con el personaje. Creo que ahora se ha expandido un poquito más y los libros han ido como rompiendo los límites. Eso es algo en lo que estoy trabajando, como hasta qué punto puede llevarnos los límites del libro, ¿no? ¿Cómo lo transformo y sigue siendo un libro o en qué se transforma un libro cuando expandimos el límite de cómo lo conocemos? Y creo que es lo que está pasando con la música. Se está incluyendo en los libros desde las nuevas herramientas tecnológicas y eso es muy chévere. Pero bueno, vamos a pasar a la parte que más me encanta a mí y es que el público pueda conocer un poquito acerca de qué fue el trabajo que ustedes hicieron para Arpegio de Emociones y cómo lo anclaron con la música. Una pequeña reseña, no tan spoileada, por favor, de sus textos y pues invitando acá a nuestra audiencia a que se conecte, quiera ir, conseguir este libro y leer cada una de sus historias. Entonces, ¿qué tal si empezamos con Juan Jesús? Que nos cuente qué fue lo que hizo, ahí que nos vaya poniendo al tanto de la situación. La idea de mi cuento originalmente era era un guión para un corto musical. Lo que pasa que la infraestructura para hacer un musical como que se necesita demasiado medio y los medios son dinero. Y eso quedó en un cajón. Y entonces pues surgió la oportunidad para ponerlo aquí. Y lo que cogí fue la idea, lo he modificado totalmente. Y entonces a lo que me refería, ¿no? La música como lenguaje universal. El título
título se puede decir, ¿no? El oído y el amor, ¿no? Que sería el juego de palabras entre el odio y el amor, porque es una relación entre un chico y una chica que no comparten el idioma y se comunican a través de las canciones. Entonces, de ahí el juego de palabras, de la fina línea entre el odio y el amor, pero ahí el oído es el que funciona, porque es como se comunican. Y a través de canciones que sí eran en un principio eran conocidas, también utilizaba el recurso que has mencionado antes del QR. Lo que pasa que al final pues no ha podido ser. Entonces tuve que modificar y demás, pero en eso se basa, en el lenguaje de la música, en el amor. Me encanta. Bueno, voy a aprovechar para que hagamos de una vez el compartir de nuestras redes sociales. Así aprovecho para que los demás estén atentos y puedan ir alistando sus usuarios o lo que quieran compartir. Si ustedes están vendiendo el libro, si lo tienen ustedes y lo van a entregar firmado, si están en alguna librería de las ciudades donde ustedes viven, para que vayamos pensando en esto. Ya a Juan le tocó ser el conejillo de Indias y que hacerlo a toda carrera. También nos puedas compartir tus redes sociales, los medios de difusión. No olviden que también la difusión siempre se hace por la página oficial del Grupo Editorial Letras Negras. Pueden googlear así Grupo Editorial Letras Negras. Ahí pueden entrar, comprar directamente desde la página y les llega hasta su cajita. Así que Juan, te dejo para que nos compartas Yo quería hacer tus... un pequeño inciso y un tirón de oreja a la editorial, porque no sé si soy el único o le pasa a todos, pero a mí todavía no me ha llegado ni un libro. Los libros que pedí no me ha llegado ni uno. No sé si es que ha habido problemas en correo o algo, o no le ha llegado a nadie por motivos de agenda, no lo sé. Yo las redes sociales que tengo son personales, no tengo, quien quiera leer algo, lo más público que tengo son en elplacerdelallectura.com, es donde se pueden leer mis reseñas. Y después ya te digo, como escribo para mí y no me dedico a esto profesionalmente ni nada, pues no tengo en mis redes, además yo soy muy antiguo, yo soy de los viejos que todavía tiene Facebook. Así que no puedo, vamos, no lo doy porque ya te digo, no tienen interés para el que quiera leerlo o lo que sea, se acerque, pues no tengo. Juan, muchísimas gracias. Si quieres me escribes y yo te averiguo qué pasó ahí con el envío de tus libros, porque a veces es que en el correo algo sucedió y no nos avisan. Entonces, puedo ponerme en contacto y preguntar tu situación. Sea alguien más de base, pues me escriben ahí por WhatsApp y yo trato de sacar información para ustedes. No se preocupen que buscamos soluciones. Bueno, ¿qué tal si Álvaro nos cuenta un poquito de su texto y nos regala sus redes sociales y sus medios de distribución? Claro, pues bueno, quisiera nomás agregar de lo anterior hablado rapidísimo, así se puede. Justo que también, sí, pues lo que comentaba el compañero igual, pues que creo que la literatura en sí nació oralmente, ¿no? Y que justo nació con canciones, ¿no? Que porque justo las canciones también eran más fáciles de memorizarse, entonces también por eso se vinculaba la literatura así, y pues no sé, es muy interesante. Y también de que justo el cine yo siento que también cada vez más influencia la literatura moderna y estamos en una época muy padre y muy interesante porque justo pues la música en el cine es muy importante y está tomando también esa como forma de soundtrack también en los textos que escribimos, ¿no? Y eso es muy lindo y justo que ese soundtrack también se pueda compartir el soundtrack de cuando lo escribiste, como dice Ava, pues está bien. Bueno, me parece muy bonito, ¿no? Y también vengo a defender ávidamente el reggaetón, porque pues creo que justo, bueno, no sé, yo creo que Yo no no, he yo mencionado, no he mencionado ningún estilo, ¿eh? Sí, pero sí, bueno, también no, sí defiendo. es verdad, es Acá no verdad. se dijo ningún género, nadie satanizó nada. No, pero bueno, o sea, todos los géneros creo que tienen su mérito porque siempre debe haber una joya escondida en cualquier género, ¿no? Y bueno, pensé en el reggaetón porque pues se le tira mucho, Véalo ahí pero, defendiendo. Ah, esos prejuicios vienen de su cabeza joven. pero igual lo tengo que defender de mí mismo, ¿no? Pero bueno, pero no, creo que justo, creo que cerrarse de géneros
pues creo que, pues al final creo que, más bien, creo que abrirse a todos los géneros también mejora la literatura de uno, ¿no? Porque de pronto puede hacer más complejos a los personajes, ¿no? Y pues creo que pues vale la pena explorarlos porque pues justo, incluso pues hay mucho, en el cine se maneja mucho que hay playlists que les hacen a los personajes, que le dan a los actores o actoras para que los puedan interpretar y conectarse más. Y pues me gusta esa idea, de pronto hay algún, pues no sé, quizás en alguna novela de misterio hay un asesino en serie que escuche Vivaldi y Bad Bunny, ¿no? Y eso lo haría muy complejo a mis ojos, ¿no? O, y que hay mucha literatura también en el reggaetón, sorprendentemente. No sé, por ejemplo, hay una canción de Bad Bunny también que dice, no, no juegues con rosas si no aguantas espinas, ¿no? Y eso, pues, no sé, se me parece muy poético. En fin, este, Eso y Mecano lo cantaba hace mucho tiempo. pues sí, pues sí. Y pues bueno, del cuento, pues justo, bueno, habla de las, se llama sinestesia y habla de la sinestesia y creo que no lo explico explícitamente en el texto, pero básicamente la sinestesia es una condición que muchos músicos tienen, muchos artistas tienen, que el cerebro mezcla dos sentidos, ¿no? De pronto hay artistas que son capaces de este, escuchar colores, ¿no? O hay otros, hay músicos que pueden ver sonidos, ¿no? Bueno, al revés. Incluso Kandinsky era un artista que tiene una obra que hizo como porque fue a una orquesta y escuchó y como que vio colores a partir de esa orquesta y los pintó. Y pues es muy interesante, es una condición que sucede, este, bueno, para usar palabras un poco aburridas, pues por plasticidad cerebral, que es justo el cerebro es capaz de cambiar su forma y adaptarse, ¿no? Y es por eso que, por ejemplo, las personas ciegas, pues escuchan muy bien, mucho mejor que las personas no ciegas. O también son mucho más sensibles al tacto, porque pues leer braille, pues los hace muchos a entrenar áreas que nosotros comúnmente no entrenaríamos, ¿no? Entonces, pues bueno, el texto habla un poco de eso, justo como el personaje principal es una persona ciega que de pronto empieza a escuchar los sonidos distintos. Y pues bueno, no les voy a decir qué pasa después, pero, pero habla sobre eso, ¿no? Como sobre justo como estos sentidos que se mezclan y como pues de pronto, cómo sería si de pronto empezara uno este, a escuchar colores o a ver sonidos y pues eso. ¿Redes sociales? ¿Nos vas a compartir alguna red Ah, social? ¿O sí, pues bueno, yo tengo redes sociales personales, pero más bien les puedo compartir mi correo si de pronto también alguien, últimamente estoy escribiendo mucho cartas, eh, y pues me parece que es bien bonito tener pen pal si quiero tener pen pal. Entonces, si alguien me quiere escribir un correo electrónico, yo feliz. Mi correo es alcov a 8 gmail.com. Y tengo un blog también, en Wix, que, si se busca Wix site, Wix, WIXSITE punto alcoba 8 slash borrador, el blog se llama borrador, pues ahí ya hay otros textos también, si quieren echarle un ojo, y pues nada, muchas gracias por el espacio. Gracias, gracias a ti. ¿Qué tal si vamos con Ava? Bueno, en mi caso respecto al cuento, yo quise ahondar en algo que en verdad fue como un desafío porque es lo contrario a lo que yo siempre he creído.
Quizá también porque yo la primera carrera que estudié fue por presión social, básicamente, estudié algo que no me gustaba nada. Siempre he tenido quizá un poco idealizado el poder dedicarse a lo que a uno realmente le gusta. Entonces, después de esta situación que me pasó, yo siempre he dicho, no, hay que seguir los sueños, hay que hacer lo que uno ama, porque de esa manera uno va a ser más feliz, quizá por mi propia experiencia de vida. Pero yo sé que obviamente todos tenemos distintas experiencias y no necesariamente hacer lo que a uno le gusta necesariamente va a llevar al éxito o a una vida más feliz. Entonces quise un poco jugar con eso y la protagonista de mi cuento está haciendo lo que ama, que es tocar teclado, pero se empieza a producir como una especie de tedio al hacer todos los días en forma rutinaria lo que a ella le gusta. Entonces es explorar un poco esa parte psicológica de también todo lo que conlleva a veces dedicarse a todas estas artes, pasiones que son más bien artísticas y que, bueno, de repente según el país donde se vive no son tan bien valoradas también. Entonces, va como explorando eso, es un cuento que yo considero muy psicológico y ahonda también en un trastorno de ansiedad, que no voy a decir cuál es, pero que siento que igual resuena con muchas personas hoy en día, especialmente con la película que salió de Intensamente 2. He visto que muchas personas se sienten identificadas, así que creo que puede llegar un poco a esas personas que a veces están pasando por situaciones difíciles y en el fondo no saben muy bien cómo lidiar con la presión del entorno. ¿Nos vas a compartir alguna red social, Ava? Sí, tengo Instagram, se escribe ava con dos A al final, punto, stav, que se escribe S-T-A-U-V larga. Y también tengo Wattpad, que ahí tengo subidos casi todos mis escritos. Y ahí la cuenta es ava, escrito igual, así como está acá, con B corta, stau, o sea, S-T-A-U-V larga, 24. Muchísimas gracias. Y Gracias por a ti. último, Edwin. Hola, hola. Sí, el libro me parece estupendo. Aquí lo tengo para aquellos que no han visto el libro. ¿Ah? Eh, Acá está, es de una textura y factura excelente. Y bueno, mi cuento se llama La Astorga, tiene de todo, tiene, no sé, tiene aventura, pero principalmente está dedicado a la música y además es un cuento que a mí me gusta mucho porque tiene ritmo, es un cuento que va rápido, no es lento y por lo tanto es de fácil lectura y los invito a todos los lectores a adquirir este texto y dar, digamos, rienda suelta a su imaginación, de alguna forma. Creo que acá en la última parte, atrás, la contratapa dice, unas palabras que me gustaría leer, que son sumamente atingentes. Dice, todos los relatos resuenan desde la clave más alta del pentagrama y nos introducen a las vidas que han sido entrelazadas por la música y el compás de la experiencia. Sumérgete en un recorrido melódico y conecta con tus protagonistas, haciendo parte de los escenarios que presentan todas las tonalidades y ritmos. Creo que ese es el punto fundamental con este libro de texto hermoso, hermoso realmente, porque digamos, es un libro que uno debería tener ahí en el velador, de cabecera, en la noche, ¿ah? Para la lectura. Bueno, mis redes sociales son Eval Meyer Monsalve, ese es ahí tienen Facebook, Instagram también tengo, y también mayormente aparece T-Read, ¿no? Que es una especie de anexo de Instagram, y también tengo un Wattpad. Claro que en Wattpad el problema que tengo es que tengo algunos cuentos publicados, pero están en checo, ¿sí? Ahí lo tengo si alguien se interesa, tengo como 4 cuentos, voy a publicar algunos en español también, traducir para los que gusten de la lectura. Así que me pueden buscar, me pueden googlear, digamos, o sea, Meyer Monsalve, Eval es medio complicado mi nombre, pero con Meyer Monsalve pueden dar, y ahí va a salir una cantidad de aciertos. Así que eso y muchas gracias a la editorial. Y gracias a ti por entrevistarnos.
No, muchísimas gracias a ustedes por estar acá, por compartirme un poquito de su experiencia. Yo aprendo muchísimo de este espacio, me encanta conocer gente nueva. Ya tienen mi número de contacto en caso de que algo se les ofrezca. También agradezco a la audiencia por estar aquí, por compartir su tiempo con nosotros. Yo creo que esto fue todo hoy en Entrevistas y Letras. No olviden que este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras y que bendita sea la literatura. Hasta que nos volvamos a encontrar. Chao, chao. Adiós.